Cordial saludo, mi nombre es Liliana Ardila del Departamento de Ingeniería Ambiental del curso de Tratamiento de Aguas y la práctica que vamos a realizar el día de hoy es el de la evaluación de parámetros físico-químicos. Dentro de esta primera práctica se va a realizar la evaluación de parámetros como el color, la temperatura, la conductividad, la turbiedad, los sólidos y el pH. Antes de ello, es necesario hablar sobre la importancia de la evaluación de esos parámetros físico-químicos. Estos parámetros físico-químicos hacen parte de la evaluación de la calidad del agua, ya que son un indicativo del estado de la misma, de diferentes fuentes hídricas alrededor de todo el mundo. Para ello se encuentran diferentes técnicas mencionadas a nivel mundial, utilizadas por diferentes entidades de diferentes países que tienen valores que permiten compararse y determinar si la calidad del agua es la adecuada para consumo o no lo es. Es necesario resaltar que muchos de estos parámetros físico-químicos se evalúan mediante la determinación de una concentración, y esta concentración, recordemos que es la relación de una cantidad másica, molar o volumétrica de un soluto frente a una relación másica, molar o volumétrica de un solvente o una solución. Existen otros parámetros físico-químicos cuyas unidades no son la concentración y algunos de ellos son los que vamos a observar el día de hoy, como lo es la temperatura, la conductividad y la turbiedad. Cuando hablamos a nivel regional y más relacionado con este país, con Colombia, tenemos una normatividad que nos permite comparar la calidad del agua de cualquier fuente hídrica que se encuentre dentro de este campo nacional con unos estatutos o unos reglamentos vigentes, como lo son la Resolución 2115 del 2007 o el RAS Título B, que presenta este tipo de parámetros. Entonces, en la tabla vamos a observar que algunos de ellos, como lo es la DBO, como es la cantidad de coliformes y también los que incluimos dentro de esta práctica, nos permiten identificar si la calidad del agua es aceptable o es una fuente regular o por el contrario se encuentra muy contaminada. Entonces, los que nos interesan de momento son la turbiedad y el color. Parámetros como el pH también se pueden encontrar dentro de la normatividad mencionada, aunque no precisamente en este RAS Título B como se ve en la diapositiva. Y los sólidos, pues al tener un valor tan variable no es muy fácil encontrar en estas normas, pero pues es necesario revisar ya que lo sugiere la norma. La importancia de estos parámetros que se van a evaluar es la siguiente: ellos entre sí tienen una relación, ya que los sólidos que se encuentran presentes pueden dar origen al color o pueden dar origen también a la turbiedad, a la conductividad y también son causantes de los diferentes valores de pH. Entonces, en esta gráfica lo que vamos a encontrar es el tamaño de las partículas que se pueden tener dentro del agua. Estas partículas tienen diferentes tamaños que van desde los tamaños más pequeños, dados para los átomos o para las moléculas, a partículas mucho más grandes, que pueden tener el tamaño de los milímetros. Las primeras partículas, que son los átomos y las moléculas, que se encuentran alrededor del tamaño de los nanómetros. Las partículas más pequeñas, que son las partículas atómicas o moleculares, son las causantes del color, de la conductividad y de los sólidos disueltos. Partículas más grandes, que son las de sólidos suspendidos y la de los sólidos sedimentables, que tienen el tamaño de milímetros, son las causantes de la turbiedad y de la presencia de algunos microorganismos como las algas o también las bacterias y los hongos. Entonces, después de este contexto, ahora nos vamos con la determinación del color. Para ello, entonces, primero vamos a revisar cuáles son los materiales necesarios para esta práctica de laboratorio. Entonces, tenemos el fotómetro, tenemos los tubos de ensayo con los cuales vamos a hacer la medición de un blanco. Acá tenemos marcado
blanco, tenemos marcado un tubo de ensayo para la muestra, podemos tener diferentes muestras, entonces tenemos que tener diferentes tubos de ensayos con los cuales debemos marcar el número de la muestra. Tenemos acá la botella donde se encuentra almacenada la muestra, el blanco va a ser agua destilada y acá tenemos un beaker para poder realizar la adición del agua, tanto del blanco como de la muestra, a estos tubos de ensayo por medio de este embudo. Ahora vamos con el procedimiento. Entonces, para el procedimiento del día de hoy nos va a acompañar la laboratorista Dana Forero, quien va a realizar la práctica mediante se menciona el procedimiento a realizar. Dentro del procedimiento, con el fotómetro, lo primero a realizar es presionar el botón de encendido. Ya tenemos el fotómetro encendido, es necesario pues cargarlo, él tiene un sistema de carga con el computador y luego se coloca el método que se realiza mediante la tecla de programación y se coloca el código 01 porque es el que corresponde a color. Posterior a ello se oprime la tecla OK. Como el agua tiene un color determinado, su color no es 0, entonces es necesario primero realizar la evaluación de un blanco. Él va a registrar un color determinado y esto lo vamos a tomar como un valor de referencia. A ese valor de referencia, por más de que tenga cierto valor de color, lo vamos a colocar como si fuera un 0. Entonces en este momento Dana se encuentra llenando el tubo de ensayo con este blanco. Ella seca muy bien el recipiente pues porque es necesario evitar cualquier daño al equipo y además como ella necesita manipular el tubo de ensayo, al colocarle los dedos dentro de el cuerpo de ese tubo pues va a dejar manchas de lo que pueda tener sus guantes y puede perjudicar la evaluación de la muestra. Ella entonces oprime la tecla 0 para dar el valor de referencia y ahora procede con la alimentación de la muestra al beaker para más fácil manipulación. Toma el embudo y el tubo de ensayo y adiciona una cantidad de muestra. Si se puede observar, ella lo llena hasta cierto límite, entonces el envase tiene un límite señalado. Lo introduce dentro del equipo y oprime la tecla de medición. A partir de ahí se espera a que el equipo realice la medición y se anota el valor. El siguiente procedimiento que vamos a realizar es la determinación de los parámetros de temperatura, pH, conductividad eléctrica y oxígeno disuelto. Para ello vamos a observar cuáles son los materiales necesarios. Primero, tenemos la muestra de agua almacenada en el recipiente ámbar, una muestra de lo mínimo puede ser 100 mililitros, no es necesaria mucha cantidad de muestra. Tenemos el agua destilada que tiene como función en este caso de lavar el electrodo del equipo, que vamos a explicar a continuación. Lo vamos a realizar en el beaker de 600 mililitros para almacenar allí los residuos que pueda contener el equipo de medición. Y el equipo multiparamétrico, que es el que permite la determinación de estos parámetros físico-químicos. Y ahora vamos a explicar el equipo multiparamétrico. Este se encuentra entonces conectado con un visor de los parámetros físico-químicos y los electrodos que se encuentran dentro de este protector. El protector se usa cuando se van a realizar evaluaciones en campo, en ríos o en lagunas, donde posiblemente es necesario
e introducir los electrodos en el agua y pues para evitar choques con rocas, con elementos que pueda contener el agua mientras viaja, pues esto podría generar daño de los electrodos y para ello sirve el protector para evitar que el daño se ejecute sobre el equipo. Al remover entonces el protector podemos encontrar los diferentes electrodos. El primero es el potenciómetro, que es el que permite la evaluación del pH. El segundo permite la evaluación de la temperatura. El tercero es el medidor de oxígeno disuelto, que en la parte inferior tiene una membrana, que es la que permite determinar entonces, hacer la lectura del valor de pH y tiene un protector, que es el que está señalando en este momento Dana. Y finalmente tenemos el electrodo que permite la evaluación de la conductividad. También el equipo viene con un envase, al cual puede colocársele la solución de muestra que se requiere evaluar y este frasco permite entonces también ajustarse a los electrodos mediante la parte roscada que se encuentra allí. Ahora vamos con el procedimiento. Entonces primero se toma una alícuota de 100 mililitros que se van a almacenar dentro del beaker. Posteriormente se enciende el equipo multiparamétrico y al realizar el encendido es necesario hacer una limpieza de la sonda. Esto porque en procedimientos anteriores pudo haber quedado residuos de muestras de agua que contienen diferentes componentes físico-químicos y pueden afectar la evaluación de esta muestra. También se sugiere la limpieza de la sonda para evitar daños en el equipo. Posterior al lavado, la sonda se inserta dentro del envase de la alícuota y se oprime el botón de medición, con lo cual se permite la evaluación de los parámetros físico-químicos y de esta forma se registran los resultados que aparecen dentro del equipo. Muy bien, ahora el siguiente procedimiento que vamos a desarrollar es la evaluación de la turbiedad. Para ello vamos a mirar los materiales necesarios. Contamos nuevamente con una muestra de agua que se almacena en el frasco ámbar. Contamos con agua destilada para lavar los implementos donde se van a colocar las muestras de agua de una fuente hídrica y la muestra de agua destilada. Tenemos los envases, que son los beaker, para hacer los respectivos lavados y de pronto manipular mejor pequeñas muestras de agua. Y tenemos unos envases pequeñitos que son los que almacenan tanto las muestras de agua y de agua de la muestra y de agua destilada, como también se tienen en cuenta los estándares con los que se van a calibrar el equipo de medición de la turbiedad, que es el que en este momento está señalando Dana. Ahora vamos con el procedimiento. Lo primero que se va a desarrollar dentro de este procedimiento es el encendido del equipo. Para ello Dana entonces oprime el botón ON y se procede a realizar la calibración del equipo. El equipo entonces tiene un botón que se llama CAL, con el cual se permite desarrollar este procedimiento previo, que es muy necesario para poder obtener un valor real de la turbiedad de la muestra. Lo primero que necesita el equipo es colocar los estándares que él mismo va señalando dentro del equipo. Entonces empieza por la evaluación del parámetro de 1000 unidades nefelométricas, esperamos un momento y posterior él va a solicitar otro estándar que es el de 10 unidades nefelométricas.
Luego de que el equipo ha determinado el valor de esas 10 unidades nefelométricas, se procede con el último estándar, que es el de 0,02 unidades nefelométricas. Y de esta forma, al finalizar la calibración, ya tenemos el equipo estandarizado para proceder a leer el valor de turbiedad de las muestras de agua. Entonces, lo primero a realizar después de la calibración es el llenado de uno de los envases pequeños con la muestra de agua. Para ello nos valemos del beaker, que nos permite tomar una muestra muy pequeñita, o lo que llamaríamos alícuota, y a partir de ahí se hace una transferencia de una pequeña cantidad de muestra al envase. Se limpia muy bien para evitar de pronto interferencias por lo que pueda contener los guantes. Se coloca ese cauchito negro para que cuando se inserte dentro del equipo se evite el paso de la luz y pueda interferir con la medición de la turbiedad, y se oprime OK, o se oprime la flecha de Enter que aparece allí. Esperamos a que el equipo calcule el valor y cuando ya lo presente lo anotamos. Y por último, vamos a realizar la práctica de determinación de los diferentes tipos de sólidos. El primero con el que vamos a empezar son los sólidos sedimentables. Es necesario recordar que estos sólidos sedimentables tienen una densidad mayor a la del agua, por lo cual ellos van a precipitarse, se van a ir al fondo y después de cierto tiempo se pueden separar. Entonces, a continuación vamos a presentar los materiales. Tenemos entonces el cono Inhofe, que es el que se encuentra invertido y que está presentando Dana. Tenemos el soporte universal y el aro donde se va a instalar el cono Inhofe. Tenemos también entonces el beaker donde vamos a transferir una parte de la muestra. Vamos a tomar una alícuota de 1000 mililitros. Y tenemos posteriormente, un tubo de agitación para poder entonces en algún momento tratar de remover los sólidos que queden pegados en la pared del cono Inhofe, y la muestra, que es la que se encuentra en el envase ámbar. Ya sobre el procedimiento, entonces lo primero es instalar el cono Inhofe. Para ello, Dana toma el aro, ajusta el tornillo de tal forma que este aro quede sujeto al tubo del soporte universal. Como pueden ver ahí, ya no se va a mover, y coloca el cono Inhofe en su posición vertical. Posteriormente, ella transfiere inicialmente una muestra de 600 mililitros, pero pues en el cono Inhofe tiene un aforo máximo de 1000 mililitros, entonces la idea es llenarlo hasta ese aforo. Transfiere la muestra de forma muy cuidadosa, de tal forma que haya la menor pérdida de muestra posible. Ahí almacenó 600 mililitros, ahora procede con 400 mililitros más. Para esta práctica es necesario contar con una buena cantidad de muestra. Y este procedimiento, después de haber transferido la cantidad de muestra al cono Inhofe, toma unos 45 minutos. Al transcurrir estos 45 minutos, la cantidad de sólidos que quede en la parte inferior del cono Inhofe es la cantidad de sólidos sedimentables que tiene la muestra. Y después de 45 minutos, estos son los resultados obtenidos. El procedimiento con el cual vamos a continuar es la determinación de los sólidos totales. Para ello,
los materiales con los que contamos son con cápsulas de porcelana, que estas van a ser marcadas pues para los diferentes tipos de sólido. En este caso se marcó con el de sólidos totales. Tenemos la probeta para medir entonces de forma exacta la cantidad de volumen que vamos a adicionar. Tenemos un envase de apoyo que es el beaker que encontramos al lado para poder manejar una cantidad de muestra pequeña. Tenemos nuestra muestra de agua que se encuentra en el envase ámbar. Tenemos una plancha de calentamiento que es la que nos va a ayudar en el procedimiento de evaporación del agua, nos va a facilitar la evaporación, nos la va a hacer más rápida. Y tenemos también una pinza con la cual vamos a manejar el material que se encuentra a alta temperatura, porque en algún momento cuando se caliente la cápsula de porcelana, pues no la podemos tomar con la mano, sino pues nos podemos quemar. Y tenemos la balanza con la cual vamos a registrar los pesos tanto de la cápsula de porcelana como la cápsula de porcelana más la muestra. Ahora vamos con el procedimiento. Lo primero que tenemos que hacer es, con la cápsula de porcelana ya previamente marcada, vamos a introducirla en la balanza. Esta cápsula de porcelana se encuentra limpia, se encuentra seca. Y vamos a registrar el valor que nos proporciona la balanza. Es necesario mencionar que el valor que se refleja allí está dado en gramos y, como lo vamos a ver en la fórmula, se necesita transformar a la unidad de miligramos. Cuando la balanza registra un valor plenamente estable, o sea que no varían en el tiempo, ya anotamos ese valor como el valor real del peso de la cápsula. En este momento Dana saca la cápsula y el paso siguiente es tomar 25 mililitros de la muestra. Para ello, ella deposita un volumen en el beaker y ese volumen del beaker lo transfiere a la probeta de tal forma que logre tener los 25 mililitros. En este caso ella devuelve una porción porque se pasó un poquito del volumen necesario. Se asegura que la muestra en la probeta sea de 25 mililitros. Y el siguiente paso es transferir la muestra de la probeta a la cápsula de porcelana. A partir de este momento, para acelerar la evaporación de la muestra de agua y que solo queden los sólidos dentro de la cápsula de porcelana, se coloca en la plancha de calefacción y se espera hasta que la muestra llegue a sequedad. Después de acelerar el proceso de evaporación del agua de la muestra, se toma la cápsula de porcelana y se lleva a la mufla que se encuentra previamente calentada a una temperatura aproximada a 110 grados Celsius. Después de haber calentado la muestra por unos 10 minutos dentro de esa mufla y de haber eliminado la mayor cantidad de humedad posible, la cápsula de porcelana se saca de la mufla y se coloca dentro de el desecador que se encuentra al lado de la mufla. Este tiene la función entonces de permitir que se baje la temperatura de la cápsula de porcelana sin que ella vuelva a recibir humedad. Es necesario que la temperatura de la cápsula de porcelana sea la de la temperatura ambiente para evitar daños en la balanza por calentamiento excesivo. Ahora se retira la cápsula de porcelana del desecador. Nos aseguramos que esta cápsula se encuentra a la temperatura ambiente y la traemos a la balanza para registrar el peso final, que sería el de la cápsula de porcelana más los sólidos totales presentes en ella. Y con esto completamos
el procedimiento de determinación de sólidos totales. El siguiente procedimiento a desarrollar es la determinación de los sólidos disueltos y los sólidos suspendidos presentes en el agua. Para ello vamos a utilizar la técnica de filtración que nos permitirá separar estos dos tipos de sólidos y posterior procederemos a remover la humedad mediante secado y la determinación del peso final con la balanza. Ahora vamos a observar los materiales que se van a emplear. Primero tenemos la balanza con la cual estimaremos los pesos finales. Tenemos las cápsulas de porcelana en las cuales vamos a depositar las muestras tanto de sólidos disueltos como de sólidos suspendidos, el filtro que nos permitirá separar este tipo de sólidos que se encuentra en la caja y que Dana nos va a mostrar cuáles son los filtros que empleamos. Y sobre el equipo de filtración, entonces tenemos la bomba de succión, que es la que permitirá el paso del agua a través del filtro y que se deposite en un Erlenmeyer de desprendimiento lateral. Dana lo está mostrando en este momento. Ese desprendimiento lateral se une con la manguera que pertenece a la bomba. A partir de ahí es que se va a ejercer la succión. Y tenemos el embudo, donde se va a colocar dentro del recipiente del Erlenmeyer y dentro de él también se va a colocar el filtro que Dana ya ha mostrado. Como materiales adicionales tenemos la pinza que nos permite el transporte de la porcelana, la cerámica de porcelana, y tenemos la probeta con la cual se va a medir de forma más exacta el volumen utilizado de la muestra y el beaker para manejar una cantidad más pequeña de la muestra que vamos a manejar. Ahora vamos a hablar del procedimiento de determinación de los sólidos suspendidos. Ahora vamos a continuar con la determinación de los sólidos suspendidos. Para ello, previamente se debe pesar la cápsula que ya se encuentra marcada. La introducimos dentro de la balanza y dentro de ella también colocamos el filtro que va a retener los sólidos suspendidos después de la filtración. Ahora esperamos a que la balanza nos registre un peso estable, un peso que sea permanente a lo largo del tiempo. Recordemos que este peso está dado en gramos y tenemos que convertirlo a miligramos. Y cuando ya se estabilice el peso, entonces anotamos el valor. Con el filtro o la membrana dentro de la cápsula de porcelana, se procede a llevar a la mufla para posterior remover la humedad contenida y luego poder determinar su peso con la balanza. Es necesario recordar en este momento que lo retenido dentro del Erlenmeyer, lo que queda en el fondo, se utilizará para la determinación de los sólidos disueltos. Ahora, es necesario esperar al menos unos 30 minutos para asegurar que el filtro quede completamente seco. Después de ello se transferirá a un desecador y después de que este filtro tome la temperatura ambiente, ya se procederá a la determinación del peso mediante la balanza. El último procedimiento que vamos a realizar es el de la determinación de los sólidos disueltos. Para ello, se debe recordar que estos son los sólidos más pequeños que se encuentran dentro de una muestra de agua. Los materiales que vamos a emplear es la balanza, que nos permitirá determinar el peso de estos sólidos presentes en la muestra que ya hemos filtrado previamente. Vamos a utilizar la cantidad de agua que logró pasar por el filtro y que se encuentra dentro del Erlenmeyer con desprendimiento lateral.
Vamos a emplear la plancha que nos permitirá el secado rápido de la muestra y posteriormente utilizaremos nuevamente el horno y utilizaremos el desecador. Dentro del procedimiento, lo primero que debemos hacer es tomar una cápsula de porcelana y registrar su peso. Esta cápsula de porcelana se recuerda que debe encontrarse limpia y completamente seca. Y cuando el valor se estabilice o ya no cambie más, se registra dentro de una tabla de datos que se pueda tener sobre el laboratorio. Se recuerda que el peso que presenta la balanza se encuentra en la unidad de gramos y se debe convertir a la unidad de miligramos. Posterior al registro del peso que nos permite observar la balanza, tomamos toda la muestra que se encuentra en el meller de desprendimiento lateral. La cápsula de porcelana ha sido colocada en la plancha y toda la muestra de agua se coloca dentro de esta cápsula de porcelana. En este momento esperamos que el agua de la muestra sea completamente secada y posterior a ello nos dirigiremos a llevar la muestra al horno que está a 105 grados. Después de que nos apoyamos con la plancha para realizar el secado de la muestra de agua que contiene los sólidos disueltos, pasamos entonces la cápsula de porcelana al horno que se encuentra a una temperatura cercana a los 105 grados. Dejamos entonces la muestra allí por unos 10 minutos y como esa se encuentra caliente, el siguiente procedimiento es llevarlo al desecador y permitir que la cápsula de porcelana llegue a la temperatura ambiente para poder seguir con el procedimiento del pesaje. Es necesario recordar que este procedimiento de permitir que la cápsula de porcelana llegue a la temperatura ambiente es necesario para evitar cualquier daño sobre la balanza que se pueda llegar a presentar por efecto de las altas temperaturas. Luego de que la cápsula de porcelana ha llegado hasta la temperatura ambiente, ya se puede sacar del desecador y se trae a la balanza con la cual se va a medir el peso final. De esta forma terminamos la práctica de sólidos y toda la práctica relacionada con la evaluación de los parámetros físico-químicos. Muchas gracias por todo.